sí, Cecilia, entonces, adelante con el Ateneo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Fernando. Y bueno, un poco como decías vos, seguir la exposición de la semana pasada de Flor y Daniel, desde una vertiente que quizás podríamos llamar terapias blandas, en contraposición a lo que plantearon ellos la semana pasada, conocidas como terapias duras. Y si hablamos de estimulación cognitiva, decimos que es un dispositivo que a lo que apunta es a mejorar o rehabilitar funciones cognitivas superiores dañadas por algún tipo de lesión. Integran lo que llamamos terapias blandas, justamente para oponerlas a las terapias medicamentosas o duras, no en contraposición, sino en complemento. Y su principal basamento es lo que nosotros denominamos o conocemos como plasticidad neuronal. Toda estimulación cognitiva bien plantada debe, o planteada, mejor dicho, debe actuar sobre lo residual, es decir, sobre lo que queda preservado, y necesitamos una estructuración de las tareas que promuevan una ejercitación adecuada a cada cliente, o lo que yo digo, una terapia cortada a medida. Bien, entonces, a partir de lo que reconocemos como plasticidad neuronal, la estimulación apuntaría a minimizar o a compensar siempre déficits secundarios a una lesión del sistema nervioso central, y como consecuencia podemos de alguna manera prolongar la autonomía del paciente, retrasando su dependencia, haciéndolo más funcional, y esto tiene una consecuencia agregada que es descomprimir a su núcleo familiar de los cuidados requeridos en estos casos, ¿no? Entonces, si hablamos de neuroplasticidad, vamos a decir que es una capacidad intrínseca de nuestro sistema nervioso central que posibilita que se restauren redes neuronales luego de una lesión. Sabemos que esta neuroplasticidad se conserva aún durante el envejecimiento, y un dato importante es que los cerebros de los adultos mayores pueden, a través del aprendizaje sistemático, modificar su estructura. Y esto es un concepto, les diría, sumamente importante para lo que fue la tradición en el tratamiento de las enfermedades demenciales, ¿no? Que tenía que ver con que el paciente no tenía que hacer nada porque si no se iba a mandar algún lío, por decirlo de alguna manera. Los objetivos a corto plazo de la estimulación cognitiva nosotros los podemos abreviar con esta sigla que es SMART. Tienen que ser específicos, o sea, yo tengo que poder definir claramente qué es lo que voy a estimular, qué funciones voy a estimular. Además tienen que ser medibles, es decir, yo en estudios longitudinales puedo poder medir esas funciones para hacer una comparación. Tienen que ser objetivos alcanzables desde ya. Si yo estoy hablando de una demencia, sobre todo demencia tipo Alzheimer, jamás podría decir que voy a restituir la función mnésica desde ya, ¿no? Y realistas, que está relacionado con esto, y además limitados en el tiempo. A largo plazo, como yo les decía recién, lo importante es poder mantener al paciente activo el mayor tiempo posible. En el caso en que el deterioro esté instalado, el objetivo tendría que ver con poder postergar el empeoramiento de los síntomas, ¿no? Lo más que se pueda. Fomentar la autonomía del paciente, alivianando una carga para la familia, favorecer las relaciones grupales, que sabemos que, como hablábamos, como hablaba Daniel y Florencia la vez pasada, con los síntomas de los desganos o de esta tendencia al aislamiento de estos pacientes, entonces podría ser favorecer las relaciones humanas, contener desde lo emocional, porque si el paciente se siente activo y se siente útil, esto tiene, Fernando tiene el micrófono abierto. Bien, contener desde lo emocional, porque de esta manera entonces podemos acompañar al paciente, aliviar a la familia. Y, un minuto a ver si avisamos para que corten ese micrófono. Sí, sí, ahí están, los acabo de silenciar, Ahí estamos, volvé con el... Perfecto, Fer.
Ahí está. Bien, entonces les decía, los pacientes al sentirse útiles, al sentir que todavía pueden hacer cosas, se sienten contenidos y desde lo emocional. Y por el otro lado también apuntamos a instruir y educar a la familia. Sabemos que muchas veces los familiares, desde digamos, el afecto, a veces hacen cosas que no favorecen a los síntomas, entonces es bueno poder instruirlos en esto a medida que la enfermedad va avanzando y aliviar al núcleo familiar. ¿Cuáles son los pasos? En primera instancia, lo más importante es la evaluación neuropsicológica, porque es la que nos va a dar los puntajes iniciales y es la que nos va a separar en dos grandes grupos, ¿no? Si por un lado el paciente no necesita estimulación y por el otro lado sí lo requiere. En ese caso, entonces hacemos entrevistas con familiares y con el paciente acerca de expectativas, acerca de aclarar, sobre todo esto es muy importante, ¿no? Cuáles van a ser los objetivos para bajar un poco las ansiedades de los familiares, y entonces decidir si el paciente va a ingresar a estimulación individual o grupal, de acuerdo a las características de su alteración, y de acuerdo a sus características personales también, y luego se hacen controles periódicos, generalmente entre 6 meses y 1 año, de acuerdo al nivel alcanzado de la enfermedad, para poder ir viendo cómo se va dando o qué resultados vamos logrando con esta estimulación. Entonces, la modalidad de trabajo propuesta desde donde yo estuve, que fue el ACE, es el PEI, que es el Proyecto de Estimulación Integral. ¿Por qué es integral? Porque no solamente es desde lo cognitivo, sino también desde las actividades de la vida básica, de las actividades instrumentales, es decir, hay que estimular al paciente desde todos sus aspectos, cognitivos y funcionales. Este trabajo tiene que ser repetitivo, ¿no? Porque si nosotros hablamos de pacientes que tienen dificultad en aprender, entonces tiene que ser lo más rígido y repetitivo posible, sobre todo ciertos parámetros, ¿no? Orientada a la realidad, siempre se prefiere trabajar en el momento presente, sobre todo en cuanto a la fecha, en cuanto a alguno o algo que esté pasando en la realidad, siempre respetando los valores e intereses individuales y aquellas capacidades que aún el paciente conserva. Se trabaja con el modelado de conductas y el refuerzo, es decir, aquellas conductas o aquellos ejercicios que el paciente logra positivamente, entonces se refuerza festejándoselo, y lo que el paciente no puede realizar se minimiza y ya sabemos que no lo puede hacer, entonces no se toma en la sesión siguiente, ¿sí? Es decir, no se le remarca o no se corrige aquello que el paciente no puede realizar o realiza con mucha dificultad. Se procura que el clima sea ameno y divertido, no a modo de juego o a modo de infantilidad, les diría, porque entonces el paciente se siente peyorativizado, pero sí en un clima en el que, digamos, no sea una carga o sea una tarea sumamente difícil el ir a estimulación, ¿no? Y como yo les decía recién, entonces se fomenta la estimulación o el trabajo desde múltiples actividades, tanto como cocinar, como simular ir a un cajero, hacer alguna compra, ¿no? Desde todos los posibles flancos de vida del paciente. Los resultados se miden en función, por un lado, de los avances cognitivos a través de las consecuentes evaluaciones neuropsicológicas que vamos haciendo, pero además desde las entrevistas con la familia, desde lo que ellos nos refieren en cuanto a avances que puedan haber en su casa y desde lo social, ¿no? Es decir, si el paciente puede de repente empezar a salir o ir a reuniones y participar un poco, ¿no? Son pequeños logros que vamos midiendo en el día a día. Bueno, en cuanto a los resultados, yo les traje 2 estudios desde ya. No he encontrado, y si alguno lo encontró, me avisa, no he encontrado estudios que hablen negativamente de la estimulación cognitiva. Sí hay algunos que no encuentran cambios significativos, los 2 que yo traje en sí. Uno fue en el 2008, que lo llevó a cabo el ACE, ¿no? En el Instituto de Neurociencias Aplicadas en Barcelona, y midieron a 19 pacientes mujeres y 7 hombres, 26 pacientes en total, con una edad media de 75,3 años. Había un
se hizo grupo experimental versus grupos control, ¿no? El experimental eran 17 pacientes que ya estaban en el programa de estimulación del PEI, y 9 pacientes que eran el grupo control, es decir, que no estaban en ningún tipo de proceso de estimulación cognitiva, y todos los pacientes venían con un tratamiento estable con los inhibidores de acetilcolinesterasa. Se hizo un seguimiento, una evaluación inicial con el Minimental y el BIPAD, y a los 6 meses se hizo otra. Y el resultado de este estudio fue que los participantes de los talleres de estimulación cognitiva habían mejorado significativamente el recuerdo inmediato, el diferido, y también su fluencia verbal, con respecto al grupo control. Es decir, que lo que ellos resaltan es que los pacientes habían aprendido a aprender, ¿no? Que esto se trabaja mucho en cuanto a técnicas acerca de cómo poder apoyar las falencias de memoria. En otro estudio que se hizo también en España, con una muestra un poco más grande de 62 pacientes, pero esta muestra eran pacientes, la anterior eran pacientes solamente leves, estos son pacientes leves a moderados, y de nuevo, ¿no? El grupo control eran 38 y el grupo experimental 24, es decir, que estaban en estimulación cognitiva, y fíjense que de nuevo los datos mostrados indican que hay un menor deterioro, o por lo menos una ralentización en el avance del deterioro en los pacientes que estaban en un plan de estimulación cognitiva. Les repito, hasta ahora yo he encontrado datos que a lo sumo arrojan cifras en las que no ha habido cambios significativos, pero no he encontrado, digo, y esta es una opinión sumamente personal, no habría por qué, no habría justificación para que un programa de estimulación cognitiva fuera nocivo para el paciente, salvo que estuviera mal encarado, que ese es otro tema, ¿no? Bueno, finalmente los dejo con esta frase y les agradezco mucho su atención.